Saludos, mi nombre es Cristian Muñoz y este es mi trabajo de mapa conceptual para el ramo de diseño del territorio, paisaje, ciudad y patrimonio. Al hacernos este encargo, se nos planteó la pregunta detonante con respecto al tema del plan maestro. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las variables que considerarías para el diseño de un plan maestro en un sector o barrio de tu ciudad? Ahora bien, debimos partir definiendo un poco lo que es un plan maestro, entendiéndolo como lo dice Pérez en su documento en el 2014. El plan maestro es un documento que se originó en los años 60 en los países anglosajones y dentro del concepto más amplio de ordenamiento territorial que posee. Está influenciado por las vanguardias del movimiento moderno. El plan maestro en sí es una herramienta de diseño que propone ordenar, transformar, mejorar distintos territorios urbanos o proyectos que poseen una escala mayor o una complejidad más alta. Se plantea como instrumento capaz de trabajar sistemas, los distintos sistemas que determinan el funcionamiento de la ciudad tanto como el tema de la movilidad, el transporte en eso mismo, los espacios públicos, los servicios, infraestructura, etcétera. Entonces, al plantear este trabajo y hacerle esta escalada, ¿cierto?, a un sector o barrio de ciudad, lo podemos definir principalmente en 5 herramientas. Estas herramientas nos definen distintos parámetros que tomar en cuenta para el desarrollo del plan. Primero tenemos la herramienta de planificación, que está dictada por los planes reguladores, que en este caso sería el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para la ciudad y el Plan Regulador Comunal. Estos planes nos dictan los distintos usos que poseen los sectores de la ciudad y cómo estos tienen una diferencia en densidad, en cuanto a línea de edificación, coeficiente, podemos tener como una tipología en cuanto a la construcción de los diversos sectores de la ciudad. Luego, en igual relevancia, tenemos un estudio de la demografía. Entender un poco lo que es el catastro humano de la zona, ¿sí? Porque distintos barrios poseen distintas necesidades y a la vez proyectan distintas proyecciones en su crecimiento, en su demografía, ¿cierto? En sus expansiones inmobiliarias, etcétera. Como tercer pilar, tenemos la infraestructura existente, entender un poco el catastro espacial de cómo se compone este sector, cuáles son las edificaciones existentes, existe patrimonio en ellos, por ejemplo, o cuáles son las proyecciones y cuáles son los cambios a futuros que se vienen involucrados con esto. Luego, hacer un escáner, siguiendo con nuestro escáner del sector, entender los equipamientos que conforman el sector, tanto los espacios, los equipamientos de carácter público, los equipamientos de carácter comercial, educacional, principalmente, y cómo estos componen la unidad barrial o el sector que se está analizando. Y finalmente, entender que dentro de toda esta construcción existen diversas políticas y formas de expresión ciudadana que se hacen parte de un plan maestro, como la participación ciudadana, que es un elemento muy importante, entender y comprometer al habitante en cómo se desarrolla su barrio, en cómo hacia dónde va dirigido este progreso, ¿cierto? Este desarrollo. Teniendo en cuenta todas estas distintas herramientas, podemos plantear un plan maestro que tenga la base principal, como base principal o como fuerza de idea, el concepto de la identidad urbana, que el habitante sea parte de un sector que lo sienta propio. Entonces, haciendo esto, esta bajada, en conclusión podemos entender que todas estas variables deben considerarse para generar unas propuestas pertinentes a la escala barrial, que promuevan un diseño asertivo tanto para el lugar como para sus habitantes, considerando los factores sociales, culturales, históricos, lo económico también y por supuesto lo espacial. Muchas gracias.